Soy consejero genético, y un patrón genético repetitivo en pacientes sin relación me hizo creer que un nuevo tipo de humano estaba apareciendo. Parte 4. Cuanto más investigaba sobre esa región del sur, más fascinado me quedaba. No solo por su belleza y su historia, sino por algo que me llamó la atención en un par de libros de antropología local y leyendas populares. Había menciones recurrentes a un grupo humano, o lo que ellos llamaban la gente de las cuevas, o los guardianes de las montañas. Una comunidad que, según las crónicas antiguas y los mitos locales, había habitado esas zonas desde tiempos inmemoriales, manteniéndose aislada de las poblaciones costeras y de los invasores. Se decía que eran gente peculiar, con ciertas características físicas distintivas, que no venían al caso para mis pacientes, claro. Pero lo más intrigante era que se les consideraba extintos, o, en el mejor de los casos, completamente asimilados hace siglos. Eran prácticamente un mito. Mi cerebro hizo clic. ¿Y si el marcador genético no era una mutación nueva, ni un experimento, sino la huella genética de esa gente de las montañas? ¿Y si ese marcador era, de alguna manera, el DNI genético de ese grupo ancestral, conservado a través de los siglos, de generación en generación, de forma silenciosa? Me pareció una idea descabellada al principio. ¿Un linaje genético de una población mítica que de repente aparecía en mis pacientes? Sonaba a guión de Indiana Jones, no a un caso de genética real. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido cobraba. Volví a revisar las publicaciones científicas, pero esta vez con un enfoque diferente. Busqué estudios de ADN antiguo en esa región, análisis de poblaciones prehistóricas. Y ahí lo encontré. En un estudio poco conocido, casi oscuro, sobre restos óseos de una cueva en esa misma región, se mencionaba un haplogrupo raro o variante atípica en las muestras de ADN de esos antiguos habitantes. Las descripciones no eran idénticas a mi marcador, pero había similitudes sorprendentes en la región del genoma donde se encontraba. Era como si hubieran descrito una parte de mi garabato, sin saber su significado completo. Empecé a contactar a los autores de ese estudio, a investigadores de antropología genética. La emoción y el pánico se mezclaban en mi pecho. Había desenterrado algo que iba más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Mis pacientes no estaban siendo infectados con una nueva variante. Eran, de hecho, los portadores de una historia milenaria, la huella viva de un pasado humano que se creía irremediablemente perdido. La revelación fue, para ser sincero, abrumadora. Pasé de sentirme un detective de conspiraciones a un arqueólogo genético, un historiador de lo invisible. Pero con el descubrimiento, llegaron también un montón de dilemas éticos y científicos. ¿Qué hago ahora con esta información? No se trata de una enfermedad, no hay un riesgo médico inminente para mis pacientes que justifique revelarles esto sin su consentimiento, ¿verdad? Pero, al mismo tiempo, ¿no tienen derecho a saber que llevan en su ADN la huella de un linaje que se creía casi extinto? ¿Que son, de alguna manera, parte de una historia humana mucho más profunda y misteriosa de lo que jamás imaginaron? Pensé en las implicaciones científicas. Esto podría reescribir partes de la historia de la migración humana, de la diversidad genética en Europa, de la persistencia de poblaciones aisladas. Podría cambiar la forma en que entendemos la resiliencia genética y la supervivencia de ciertos linajes a lo largo de milenios. Era enorme. Pero también, ¿cómo presento esto a la comunidad científica sin sonar como un chiflado? Necesitaría más pruebas, más análisis, la colaboración de expertos en ADN antiguo, en antropología. Y todo esto sin violar la privacidad de mis pacientes, que es la máxima prioridad en mi campo. La responsabilidad me pesaba. Estos pacientes confiaron en mí con su información genética más íntima. No puedo simplemente soltar esta bomba sin una consideración muy cuidadosa. Si esta información se hiciera pública de forma irresponsable, ¿qué impacto tendría en ellos? ¿Se convertirían en objetos de estudio, en rarezas genéticas, en personas marcadas por su ADN? Es una línea muy delgada entre el descubrimiento científico y la explotación. No sé, me sentí en un cruce de caminos monumental, con la historia de la humanidad en una mano y la privacidad individual en la otra. Y, francamente, no tenía ni idea de cuál era el camino correcto a seguir. Era como tener un mapa de un tesoro antiguo, cuya revelación podría reescribir la historia, pero también herir a personas inocentes, y esa carga me pesaba como nunca antes.